Muy buena tarde a todos y todos, a quienes nos siguen esta transmisión a través de redes sociales. Bueno, pues continuamos con las actividades de este 16º Congreso Internacional de Ciencias de la Administración. Hoy nos acompaña Liliana Devoto, quien viene de la Universidad Escuela Argentina de Negocios y quien nos va a platicar acerca de un tema muy importante, del dato a la decisión, cómo gestionar con enfoque social en la era digital. Liliana, te damos la más cordial bienvenida a esta tu casa, la Universidad de Guadalajara, y muchas gracias por participar en este evento. Y sin más, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra expositora. Liliana es profesional en gestión de proyectos sociales, innovación tecnológica y desarrollo de talento, con más de 20 años de experiencia articulando los sectores público, privado y social. Es licenciada en Trabajo Social, con formación en Administración y Gestión de Fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente es docente en la Universidad Escuela Argentina de Negocios en temas como diversidad, equidad y género, voluntariado corporativo y sociedad civil. Ha sido docente en la Universidad Maimónides en temáticas vinculadas a la gestión de proyectos sociales y liderazgo sostenible. En la Universidad de Buenos Aires participó como docente del programa Amartya Sen, promoviendo el pensamiento crítico, la equidad y la justicia social en la formación universitaria y coordinadora pedagógica de la Diplomatura en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad CAES. Su trayectoria combina dirección y consultoría de programas en fundaciones, gobiernos, inserción laboral y empleabilidad, emprendurismo, transformación digital e inclusión y sustentabilidad. Ha sido Project Manager de Protero Digital y docente para alumnos en Argentina, México, España y Uruguay sobre pensamiento computacional y transformación digital para Aonia y Coding en España. Cree que la verdadera transformación digital es social. Poner la innovación en el servicio del bienestar colectivo, la transparencia y la equidad en la gestión. Muy bienvenida, Liliana. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y te cedo el uso de la voz. Perfecto. Bueno, muchas gracias, César, por esta invitación. Nada, muy contenta de poder estar participando. Em, y sobre todo contar en esta presentación que César hablaba de mí, contarles y decirles que llegó para quedarse, ¿no? Post pandemia, algunas cuestiones que todavía muy pocos venían usando, que es la tecnología, el famoso home office, el trabajar desde casa. Y yo como trabajadora social y como persona que trabajo mucho acompañando y administrando, voy a aprovechar porque yo sé que esta es una palabra que nos nuclea hoy a todos los presentes, administrando y gestionando procesos. En mi caso lo he hecho siempre de proyectos o procesos o programas que están más vinculados a lo social, a lo cultural e incluso a lo deportivo en mi caso. Y siempre con poblaciones que son programas o proyectos y siempre han sido proyectos o programas que están vinculadas a personas en contextos de situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad social, con brechas digitales respecto a la inclusión educativa, a su terminalidad, a la posibilidad de un mejor empleo, a entender el contexto y el marco de lo que viene la empleabilidad de los nuevos empleos. Son proyectos donde en particular, la gestión está muy fuerte enmarcada en algo que tiene que ver muy con el perfil de este Congreso, que es la administración. Y un poco lo que quiero venir a contarles es que esto nuevo que vino a traer o esta nueva oportunidad en medio del caos de lo que fue la pandemia, que es sumar y pensar más a la tecnología como ese espacio en el que trabajamos juntos, pero a distancia, como ahora que estamos compartiendo este espacio, este congreso, pero estamos lejos, no nos conocemos y quizás nunca nos vayamos a conocer, la tecnología llegó para quedarse más fuerte y sobre todo llegó para quedarse en todos los procesos que tienen que ver de gestión. Hoy, la propuesta mía era contarles un poco sobre, bueno, cómo se gestiona en el mundo de lo social, de lo cultural, de lo deportivo, cómo se implementa la idea de administración, ¿no? En particular. Y en particular, a ver si, no sé si la ven bien la presentación por las dudas, César, yo la veo un poquito corrida, pero creo que Sí, se ve. fíjate que Ah, vemos como la pantalla completa, entonces se ven como dos pantallas, la de donde ahí. A ver no si se las puedo sacar. Yo estoy viendo una sola, pero a ver si lo puedo hacer. estamos viendo la vista de presentación, donde te aparece la presentación y otra, la que continúa. Pues Ah, estamos yo viendo la tu estoy. pantalla completa. Ah, ok, pero la están viendo bien entonces. No, es que se ve cortada. Ah, ok, no, porque tengo dos pantallas, es por eso. Esperen un segundo que voy a cambiarla acá.
Ahora es probable que sí. Listo. Se ve muy Ahora sí, ¿se ve eso o algo más? Ya está. No, ya está. Bueno, Perfecto, me quedo tranquila. ahí, Me parecía, por eso por lo tanto les pregunté. Bueno, entonces por eso un poco la propuesta es esto, es pensar cómo no solo hay algunas características o condiciones muy importantes a la hora de pensar la administración en proyectos o procesos sociales, sino también entender cómo es importante hoy gestionar con ese enfoque social en esta era digital. No solo a las personas del mundo corporativo de empresas hoy se ven interpelados por el uso de la tecnología para el trabajo diario, ¿no? Porque hoy ustedes verán que muchas posiciones laborales tienen que ver con data analytic, ¿no? Como esta idea del dato cada vez se ha vuelto hoy una posición laboral, se ha vuelto muchas capacitaciones en el mercado laboral y además no es solo ese análisis de datos, como en algún momento uno dice, claro, sí, yo hago en un Excel análisis de datos. No, hoy además está asociado fuertemente a la tecnología, al uso de la inteligencia artificial, al uso de CRMs, es decir, grandes programas que nos permiten gestionar esas bases de esos datos, ¿no? Entonces, también traerles como un poco contarles la reflexión de que esto no solo está pasando en el mundo corporativo, sino que a su vez está impactando en el mundo social. ¿Y de qué manera? ¿Cómo gestionamos los que gestionamos en el ámbito social? Esperen que, a ver si puedo hacer que... Ahí va. ¿Qué es para nosotros un dato, no? Uno cuando habla de administración automáticamente está pensando siempre en los datos, ¿no? Como el dato es importante y siempre hay una disputa entre el ámbito social, académico, ¿no? Los que somos de trabajo social, filosofía, sociología, que también participamos en investigaciones, yo he participado en investigaciones educativas, por ejemplo, versus las carreras que son más de administración, economía, finanzas, contador, ¿no? Parecería que hay un versus ahí, ¿no? Como hay una disputa entre unos manejan un dato más duro, un número, y por el otro lado, los que estamos en el ámbito social, parecería que en un 80% nos importa solo las variables de datos cualificables, ¿no? Parecería que a nosotros nos interesa la opinión, la percepción, ¿no? El dato entendido como eso. Pero en realidad en el ámbito, y esto lo cuento a propósito porque a veces las personas que vienen de administración de empresas de este tipo de carreras, les lleva un tiempo interpretar que la inserción laboral, profesional, en este ámbito es muy rico e interesante para ustedes también, ¿no? Hay todo un mundo, si se quiere, corporativo en el ámbito social, ya sea una fundación empresaria, una organización social, algún área de algún estado, algún área de alguna organización internacional que financia este tipo de proyectos, ¿no? Hoy es muy importante que también puedan pensar que ese es un espacio de inserción laboral. Pero volviendo al dato, ¿no? Entonces, en este versus de que los de sociales manejamos datos más cualificables, como les digo recién, de percepción y demás, más difícil de contar, ¿no? Como de contabilizar. Cuento cuántas personas piensan o suponen que bueno, ¿en qué es importante esto? Que no existe ese versus tan real, ¿no? En principio hay como esa idea, pero no es tan así. ¿Y por qué hay que pensar en el dato? Porque el dato para nosotros en el ámbito de lo social es más importante de lo que a veces se presupone. Para nosotros, si yo digo 27, puede ser el día en que nací. El 27, un dato no aleatorio, sin contexto. Puede ser una fecha, 20 personas que tuvieron un accidente en el último año de automóviles. El dato en sí mismo, el número, no refiere nada si nosotros no aprendemos a qué, a ponerle un contexto. Si nosotros con el dato no aprendemos a ponerle un contexto, por más que usemos un CRM, tecnología y demás, lo que nos está faltando es la interpretación, ¿sí? ¿Qué tiene de importante entonces pensar la gestión y la administración en relación a lo social? Es que nosotros también, al administrar programas y proyectos, necesitamos dotar
al dato de interpretación. Pero para poder interpretar esa información necesitamos entenderla en un contexto. 27 personas que sufren accidentes en el día de hoy, de accidentes de tránsito, seguramente no son las mismas 27 personas o 35 o 48 que sufran accidentes de tránsito en México. El dato está, la situación parece la misma, pero cambia el contexto, el nivel de urbanización donde suceda, y ese contexto es el que es importante también cuantificar. Nosotros en el ámbito social cuantificamos muchos esos datos de contexto. A nosotros no nos sirve solo saber que 27, 100 mujeres vienen a cursar un proyecto de empleabilidad, 27 mujeres de un contexto de un barrio de vulnerabilidad. También necesitamos darle un contexto, saber si esas mujeres no logran tener continuidad en 8 encuentros porque viven muy lejos, porque si le ofrecemos un curso virtual no lo podrían hacer porque no tienen internet o no tienen computadora, tendrían que conectarse del celu, ¿no? Como que en lo social hay variables que el dato solo no nos permite tomar decisiones. En cambio, si uno piensa en el ámbito financiero, a mí me ha tocado, no soy de finanzas, pero me ha tocado analizar o manejar presupuestos, por ejemplo, de la Fundación Renault, y los datos son los datos, ¿no? Los datos numéricos en cuanto a información financiera nos permite rápido visualizar qué decisiones tomar, y esa palabra es clave para gestionar. Es el siguiente paso de la administración, ¿no? Nos tenemos el dato, pero para gestionar tenemos que tener la capacidad de construir ese liderazgo cultural en la organización que trabajemos, en apoyarnos en el contexto para llegar a una interpretación de esos datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Pensando que hay que construir datos, pero no solo datos, también se pueden construir, como se suele decir, como metadatos, ¿no? Información adicional que me permite reinterpretar lo que uno está diciendo. No es lo mismo que en un proyecto donde yo coordino diferentes proyectos ahora simultáneamente de distintas fundaciones y varios son de capacitación. Y hay diferente grado de permanencia y de finalización de esos cursos en un proyecto que otro. Y son a veces proyectos muy parecidos. Y la diferencia a veces está el mismo proyecto, pero en dos regiones geográficas diferentes, está en el acompañamiento de ese municipio, de esa municipalidad, de ese área del Estado que tiene contacto directo con esa población, con las posibilidades de darle acceso a tecnología, computadoras, a que se le haga seguimiento. Es decir, que el dato no me sirve de nada si yo quiero modificar una realidad, si no lo interpreto en su contexto. Si yo solo me quedo con el dato de inicio y final, se inscribieron 100 personas, terminaron 50 y no entiendo la diferencia del impacto de ese contexto, no puedo tomar buenas decisiones después. Imagínense que todo esto está vinculado, ¿no? Porque esas decisiones que tienen que tener que ver con mejorar, en este caso, que más personas puedan terminar, por ejemplo, una capacitación, no se soluciona inscribiendo a 200. En principio muchas personas piensan que va por ahí, ¿no? Pero en realidad se soluciona tomando otro tipo de decisiones si puedo analizar el contexto. Entonces, después del dato, viene esta idea de la interpretación de contexto y después de eso viene la posibilidad de entender que es fundamental la gestión. Y la gestión social en tiempos de lo digital nos brinda cierta posibilidad de escenarios muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de articular con organismos internacionales o fundaciones empresarias que entablamos el mismo diálogo. Hoy, una organización social que gestiona un proyecto, un programa, que tiene que medir ese impacto social inmediato, pero también a largo plazo. Y el inmediato es cuántas personas terminaron una capacitación, supongamos que es ese proyecto, y a largo plazo, en realidad, va a tener que ver como si en 3 meses, 4 meses, esa capacitación de programación, esa capacitación que tomó de community, esa capacitación que tomó de emprendedurismo, en los próximos 3 meses, en los próximos 6 meses,
¿qué nivel de impacto está teniendo en su vida real? ¿Cómo empezó al principio? ¿Tenía trabajo? ¿No tenía? ¿Tenía trabajo formal, informal? Lo que deseaba esa persona era insertarse laboralmente en el área de tecnología, era abrir o mejorar su emprendimiento, multiplicar sus ventas. ¿Qué le pasó en el traspaso que hizo desde que cursó y la medición de ese impacto? Es decir, que esos datos, hoy el mundo de las organizaciones sociales más que nunca trabaja mucho con datos, trabaja mucho con la idea de administración, pero siempre con cara humana, ¿no? Como nosotros trabajamos siempre con personas, con proyectos, con contexto, y el dato nos sirve siempre para medir, pero sobre todo nos sirve para tomar decisiones con cara humana, ¿no? Y especialmente esas decisiones nos sirven porque, como yo les decía, el ámbito mundial está muy vinculado, hoy está muy vinculada a las organizaciones sociales, por ejemplo, con las empresas. Hay muchos proyectos en común de sustentabilidad que están juntos y que muchas veces son grandes financiadores para una organización social. Las organizaciones sociales, las fundaciones, en este ámbito de gestionar social, en esta idea de gestión social, está muy acostumbrada al diálogo, al discurso del mundo corporativo, porque si no, no podría conseguir ningún tipo de financiamiento. Entonces, en los últimos 20 años se han profesionalizado el mundo de las organizaciones sociales en esta idea de gestión social, trayendo algunas cosas diferentes al ámbito tradicional de la administración. Vamos a seguir. Cualquier cosa, César, que quieras interrumpir o algo, me decís. Respecto entonces a esta idea de decisión, es lo que yo recién les estaba contando, ¿no? Ponerle el foco en lo humano, ¿no? El dato tiene cara, tiene voz, son personas, y a veces hay decisiones que se toman sin entender el contexto, ¿no? Eso es importante. Vamos a seguir. Entonces, un dato sin contexto no es un conocimiento. Un dato como cualquiera sabe, es una unidad mínima de expresión en sí mismo, pero se convierte en información cuando podemos darle otro tipo de interpretación, cuando le ponemos otras variables de contexto para analizarla. Hoy un data analytic, que es una posición laboral muy común, eh, no se hace un mejor profesional porque administre bien un CRM o un Excel. Va a destacarse por tener la capacidad de tener ese metaanálisis de la información, en esa manera de construir, de investigar. Es algo que se construye, ¿no? No es algo que está dado. Los datos están sueltos. El tema es yo creativamente, ¿qué quiero mezclar para llegar a qué información? Entonces, esa interpretación sí produce un conocimiento y la posibilidad de tomar decisiones. La transformación digital, que era lo que les estaba contando, hace que todo esto sea más rápido. Hoy hasta antes era impensado que el mundo de las organizaciones sociales, las fundaciones contaran con CRM. He trabajado hasta hace poco en un proyecto durante un tiempo en una fundación que es muy conocida a nivel mundial, que se llama Junior Achievement. Ellos utilizan CRM y es casi impensado, ¿no? Porque en otros tiempos con suerte, una organización social tiene alguna computadora, un Excel, un Word, algo chiquitito, algunos documentos donde se maneja la información, pero no mucho más que eso. Hoy se utiliza y eso es buenísimo porque para las organizaciones que manejan información de muchas personas, casi como si fuera un médico, ¿no? Que hace una historia clínica. Bueno, acá es medio parecido. En el ámbito de lo social se hace mucho seguimiento de proceso y de personas. Y a su vez, esta idea de la transformación digital también hay que entenderlo que tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces también democratizar y generar espacios de inclusión y de transformación implican también como favorecer esos procesos, ¿no? A ver si puedo cambiarlo. Entonces, la tecnología amplifica lo que ya existe, mejora la distribución de los equipos. Hoy a la hora de pensar en la administración, muchos trabajamos de manera virtual y sin embargo no significa que no funcione. Digamos,
cada tipo de organización, yo le digo, tiene su kit tecnológico, no sé. Por ejemplo, para una organización usas un CRM mezclado con algún medio de comunicación como Slack, para otro usas el Meet con otro tipo de CRM, con alguna plataforma en un Drive, ¿no? Como saber que el mundo de trabajo, de lo que se viene, implica también tener esa flexibilidad, saber que gestionar implica hoy antes era, insisto, ¿no? Como, bueno, si aprendo más o menos a usar Excel o Access, que era como esto, ¿no? Como una gran base de datos, más o menos alcanzaba. Hoy la tecnología está cambiando muy rápido y en simultáneo muchos espacios laborales usan como diferentes kits tecnológicos para trabajar en equipo. Nada, estar ávidos en eso, investigar, creo que es algo que es muy importante. Vamos a seguir. Después, en relación a esto de la inclusión, entonces es importante pensar que la administración en la gestión social, por lo menos desde el lugar de este tipo de profesionales a los que yo también me siento parte, tiene que ver con diseñar acceso y oportunidades, ¿no? A la posibilidad de esa brecha, disminuir esa brecha digital, ampliar oportunidades para la inserción en el mercado laboral, ampliar desarrollo de conocimiento y habilidades para mejorar un emprendimiento, desarrollarlo. Son todas variables que para el mundo social hoy estamos utilizando muchas herramientas de la administración tradicional, pero con una ética, con una idea centrada en impacto social que tiene que ver con medir variables cualitativas. Sí, lo digo a propósito porque a veces el dato cualitativo se cree que es un dato al azar, pero no. Se construye mucho dato cuantitativo a partir de variables cualitativas, y por eso insisto en algunos datos como percepción, ¿sí? Deseo y demás. Y utilizamos algunas herramientas que son muy funcionales al mundo de la gestión social, como el design thinking, los modelos Canva, todo lo que es MVP, que es como todo lo que tiene que ver como un modelo prototipado para poder iniciar un proyecto y todo lo que tiene que ver con marcar KPIs, objetivos como muy concretos pero relacionados a lo inclusivo. Estos objetivos y la gestión social están muy vinculadas, como les digo, al mundo corporativo y son objetivos o KPI que en general se trazan en conjunto o con organizaciones internacionales que financian o sencillamente con empresas, que ellos también en general en sus áreas de sustentabilidad o relaciones con la comunidad o en algunas que son más chiquitas desde las áreas de recursos humanos. Proyectan sus propios proyectos, como proyectos de voluntariado corporativo, proyectos sociales o culturales, ¿no? Hay empresas que tienen un estilo de proyectos en sustentabilidad, algunos más vinculados a lo que tiene que ver lo ambiental, otros más vinculados a la educación, otros más vinculados a la tecnología. En ese lazo multicultural de las organizaciones se trabajan en conjunto, empresa y organización social, acompañando esa gestión. Entonces, todo lo que tenga que ver con la administración hoy tiene un peso muy grande en el mundo de las fundaciones y las organizaciones, pero con una cara diferencial, ¿no? Con esta idea de poder trabajar sobre información, sobre datos con contexto. Y ahí por ahí les quiero contar algunos ejemplos, ¿no? Como yo coordino una parte del programa Potrero Digital, que es de Fundación Compromiso, que tenemos cursos que tienen que ver con salida laboral para el mercado de la tecnología, Data Analytic, programas que tienen que ver con todo lo que es este armado y diseño de páginas web o community manager y demás. Y el formato para poder tomar decisiones para nosotros es clave, no solo contratar a los docentes y que den una capacitación, sino poder construir una matriz de seguimiento de datos en función de ciertas variables que queremos medir y que no tienen que ver con lo clásico, ¿no? Como medir la recurrencia, las ausencias, el presentismo, el nivel de entrega de trabajos prácticos. A nosotros esa información no nos alcanza como organizaciones sociales. Nosotros buscamos acompañarlas incluso post
una capacitación. No solo nosotros, la mayoría de los proyectos hacen en el ámbito de lo social este análisis progresivo para medir el impacto, como les decía antes, a los 3 meses, a los 6, a los 9 meses. Otro proyecto en el que estoy participando actualmente como docente es un proyecto que se llama Mujeres Construyendo, que tiene que ver con, es del municipio de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, y es un proyecto que lo que busca es romper algunas barreras simbólicas respecto a lo que es la inserción laboral, ¿no? Imaginemos que son mujeres en situaciones muchas de violencia, en situaciones de pobreza, en situaciones de llevar adelante su propio hogar con sus hijos. Entonces son personas que necesitan mejorar sobre todo o insertarse o mejorar el tipo de trabajo que tienen actualmente o mejorar o empezar a lanzar un emprendimiento. Y acá para nosotros es fundamental la gestión, la administración de esa información que hacemos, en cómo desde antes, cómo construimos el imaginario de quiénes son nuestras participantes ideales. Y para eso se utiliza mucho la administración también. Se gestiona, se investiga, se hace focus group, se construye esa información a partir de datos muy concretos. Y para terminar, y nada, me gustaría escuchar preguntas o nada, sé que cada uno de nosotros tenemos, todos los oradores que estuvieron hasta hace un ratito, todos estuvieron hablando cada uno de un aspecto muy diverso. Contarles que en la gestión social cada dato, como les decía antes, representa una historia para nosotros. Cada decisión sabemos que impacta en la vida real de las personas y que esta era digital, estos cambios, esta transformación que está sucediendo profundamente en nosotros, tenemos que hacerlo con ética y con cara humana, ¿no? Entonces acá hay algo que por ahí es fundamental, que es la mirada de la sustentabilidad a la hora de pensar las organizaciones sociales, a la hora de darnos cuenta que la transformación no está dada solo por gestionar información, sino la administración, la parte más importante de la administración no es gestionar información o datos, sino es aprender a tomar decisiones éticas, ¿no? Este sería el mensaje, sobre todo, que más me interesa, César, dejar, ¿no? Que la gestión, ya sea social o no, no implica administrar información, sino saber que la administración es una toma de decisiones y en cualquiera de los casos, sea gestión social o no, tiene que tener cara humana, tiene que tener ética, tiene que estar mirada con cabeza de sustentabilidad en cómo gestionamos hoy a todo tipo de organización. Sí, coincido con eso. Y fíjate que hay algunas preguntas que si quieres las vamos planteando. Dale, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, nos preguntan qué tipo de datos son más útiles para medir el impacto social de una empresa o proyecto en este caso. Bien, ya sea en una empresa o en una organización social, los datos en general hay como dos o tres cosas muy importantes. Uno es como los datos de partida que le decimos, ¿no? Como cuál es el estado, si sacáramos una foto antes de empezar. En todo en este tipo de proyectos uno saca una foto antes, pero no el dato clásico, ¿no? La edad, dónde vive, el perfil, ¿no? Así más genérico, como, terminó, no terminó la facultad, terminó, no terminó un estudio secundario, tiene o no tiene buen trabajo, sino la foto más sobre variables que tienen que ver con el deseo, la percepción de su propia realidad, la posibilidad de proyectarse a futuro, la posibilidad de identificar que lo que va a trascender a esa persona mientras pase por ese programa, proyecto, sea el que sea, está identificando que le trae un cambio positivo. Hay muchos datos que tienen que ver con, primero eso, como esa foto inicial, y después hay mucho trabajo que tiene que ver con ir tomando decisiones en pos de acompañar, no hasta el final solo de esos procesos de programas o proyectos, sino eh, solemos hacer que terminó el proyecto, un programa que dura un año y medio, 6 meses, 2 meses, que a los 3 meses
nosotros volvemos, no solo nosotros por nosotros, digo, los que estamos del ámbito de lo social manejamos mucho esta idea de a los 3 o a los 6 meses hacemos como alguna encuesta, hacemos algunas entrevistas focalizadas, volvemos a medir como esa realidad. ¿Por qué? Porque manejamos em, procesos o programas que impactan en la vida de las personas, no necesariamente en lo inmediato. Imaginemos esto, si una persona pasa por una capacitación para mejorar su emprendimiento, si yo solo digo que tuve éxito porque terminó la capacitación, estoy errada. Necesito medir qué hizo con ese conocimiento en el tiempo, cómo impactó en su vida. Y en ese sentido de los datos, ¿cómo pueden ayudar estos a tomar decisiones que no solo sean eficientes, sino también éticas y socialmente responsables? Bien, ahí es importante, creo que hay algo que es de la base de la administración y que creo que es central, que a veces en el mundo de lo social, yo digo, se peca con eso, ¿no? Como que la inmediatez, la urgencia de la realidad sobre la que se opera, sobre la que se trabaja, es mucho más fuerte que la posibilidad de planificar. Al mundo de las organizaciones sociales o al mundo de la gestión social, tienen nos pasan algunas cuestiones diferentes al mundo corporativo. Por ejemplo, somos menos personas, las personas no están todo el tiempo en esa organización, la cultura se va construyendo con programas o personas que interactúan en diferentes proyectos dentro de una organización. Todo eso trae ciertas particularidades que para mejorar el impacto lo vuelve como complicado. Y hay algo que digo yo, como recién les decía, que es lo que a veces se peca, que es la inmediatez, ¿no? Tomar decisiones sin datos es lo peor que nos puede pasar. Muchas veces las organizaciones toman decisiones no con datos, sino por la urgencia, ¿no? Y entonces imaginemos esto. Si yo trabajo en un área del Estado, que asisto todo el tiempo a las personas dando lo que me piden. Se me quemó la casa, necesito chapas. Me pasa esto, necesito heladera. Me pasó esto, necesito una beca de estudio, ¿no? Y no analizo de fondo de dónde son esas personas, qué pasa con el empleo, por qué esas personas no pueden comprarse una chapa, porque si no le pongo contexto, como les decía antes, la inmediatez hace que trabaje sobre lo urgente y no sobre lo importante. Esto es como una base grande de la administración, pero muchas veces en el ámbito de la gestión social cuesta construir, lo voy a decir así, como una matriz de toma de decisiones, como que a veces se toma decisiones muy sobre el borde de lo inmediato. Y, y precisamente, digo, con esta inmediatez, nos plantean de qué manera esta era digital está transformando el rol de los administradores o de los tomadores de decisiones como agentes de cambio social. Bien, yo creo que yo lo que más noto en estos últimos años es que se ha desdibujado ese rol, no en un rol de una persona que tenga una profesión y un título específico. Y yo eso lo veo como algo positivo. Antes nos imaginamos, hoy quedan muchas carreras en el mundo de lo profesional que son muy específicas, ¿no? Si vos estudiaste medicina vas a ser médico, si estudiaste abogado vas a ser abogado, pero después hay muchas carreras que operan en la realidad en el mundo de todo tipo de organización, Estado, empresas, organizaciones sociales, fundaciones más chicas, clubes y demás que operan por fuera de lo específico de su carrera, ¿no? Entonces, este rol de administrador hoy está dado en el mercado laboral como una oportunidad de inserción laboral para muchas profesiones y muchas carreras. Y depende 100% de algo que yo suelo traer a colación, que son las habilidades blandas, ¿no? Entonces, ese rol... quizás vos sos de administración, quizás sos trabajadora social, quizás sos socióloga, quizás estudiaste otra cosa, pero sin embargo podés tener la capacidad, y eso es lo que hay que desarrollar, y eso a veces en la facultad no se termina de cerrar ese proceso, es un camino que cada uno construye, ese rol. ¿Por qué? Porque hoy todo es administrar. Yo creo que más que nunca existen
trabajar por proyectos. En otra época, tradicionalmente, la modalidad de trabajo era insertarse en algún lugar y jubilarse ahí, ¿no? Como que estaba asociado el trabajo a una tarea, ni hablar de las operarias, las tareas operarias, pero uno se imaginaba como un recorrido en el mundo del trabajo, como eso en lo que participo para tener dinero para mi vida día a día. Y hoy en lo laboral está diferente. Entonces, el rol de administración yo creo que es el más requerido en cualquier tipo de proyectos, tecnología, social, de una empresa. Se trabaja mucho por proyectos y entonces es importante interpretar eso, ¿no? Como entender que uno tiene que tener como para ese rol eh, si se quiere, varios recursos en su cartera, ¿no? Como digitales, flexibilidad para también entender el contexto de la organización donde van a trabajar, que a veces tienen otros ritmos, a veces se trabaja más por la urgencia, a veces se vuelven muy metódicos y metodológicos y pierden de vista lo que yo les digo, el contexto de la percepción, ¿no? Como que el rol de administrar no es solo interpretar datos, sino interpretar en la organización que le da sentido a esos datos. Y en ese sentido también, este rol, ¿cómo puede el administrador garantizar que, que en el uso de los datos se respete también la privacidad y que se hagan con ética? Bien, esto me parece central para muchas cosas, ¿no? Porque en los últimos años, cuando se generó el boom de la tecnología, del uso del CRM para las empresas, también empezaron a ver de una manera muy fácil la posibilidad de vender esos datos. De golpe vos sentís que te llaman por teléfono y tienen mucha información tuya y vos decís dónde salió, salió de una base de datos que no. Estas cosas sabemos que ahora están bastante más controladas, pero hubo un momento no hace mucho, hará 10 años atrás, 15, que esto empezó a suceder. Bueno, es importante por muchos motivos, ¿no? Por una cuestión ética, por una cuestión de cómo se trabaja, e incluso hoy desde la tecnología está la posibilidad de usar usuarios, ¿no? Entonces, uno no accede a la información completa de una persona, por ejemplo, de todos sus datos, si tu rol no tiene que tomar ciertas decisiones sobre la información completa. ¿Se entiende? Si yo por ahí imaginemos una persona que está en una clínica, en un hospital, en un centro de salud y es la persona que te recepciona, la recepcionista, y te tiene que dar un turno. Va a acceder hasta cierto lugar de la información de esa persona, ¿no? Si qué estudio se hizo, qué le dieron los resultados, ¿no? Como que hoy, imagínense que también estamos en la era de no solo de la digitalización, sino de la famosa nube. Y lo que más hay hoy dando vuelta es información, datos digitalizados. Entonces también esta idea es que las empresas toman decisiones sobre niveles de acceso a esa información, ¿no? Y obviamente quien tenga acceso a cierta información, el rol de un administrador es clave su ética, ¿no? Hoy también en muchos mundos corporativos está muy controlado, ¿no? En la computadora que te dan a dónde accedes, si te bajaste algo, no te bajaste algo. En algún momento, hablando como con cabeza de ciberseguridad, eso no existía, ¿no? Como que no había tanto control. Y hoy sí se toman medidas, sobre todo en el mundo de las fundaciones cuesta un poquito más todavía porque por ahí comparten cosas en un drive y esa es la mayor nube que consiguen. Entonces cualquiera que tenga tu mail puede acceder a la información, pero en el mundo corporativo eso está como bastante más controlado desde muchos lugares, ¿no? Sí, coincido con esa visión. Bueno, por último, Liliana, ¿cómo pueden las organizaciones mantener un enfoque humano en sus decisiones dentro de este entorno cada vez más digitalizado? Ya planteabas este contexto, ¿no? De la digitalización. Bien, este tono humano en el mundo de las organizaciones, y insisto, no solo sociales, a veces damos por sentado cuál ha sido el inicio del mundo de las organizaciones sociales, ¿no? Como que vivimos en un mundo en el que creemos que todo más o menos fue así desde la Revolución Francesa hasta ahora. Y nos perdemos de vista que cada cosa que existe hoy, cada tipo de institución que existe, la han hecho las personas. Si pensamos en
clubes, organizaciones sociales, modalidades de trabajo, empresas y demás. Toda depende y es gracias a la organización entre personas para crearlas. Las organizaciones las crean las personas, por lo cual una organización que tome decisiones sin pensar en las personas tiene como un corto camino. Y de hecho esto es tan sabido que fíjense que las grandes corporaciones en algún momento en sus áreas de recursos humanos, que ahora va cambiando, va mutando, se llama personas y demás según el tipo de organización, históricamente veían a la persona como el empleado que tenía un recurso para dar algo, para hacer una tarea a cambio de un sueldo, ¿no? Y para producir un bien o un servicio en sí mismo. Y en los últimos años, han notado que no es por ahí, ¿no? Que tomar decisiones en la organización implica escuchar a esas personas. Y todo el tiempo quienes van gestionando van cambiando. Los millennials, las nuevas personas, las personas más jóvenes, van interpretando al mundo laboral distinto al que yo les dije antes. Hoy las personas no piensan quedarse para siempre en una organización. Es una oportunidad para aprender algo, pero puedo tomar la decisión de irme. Entonces hoy las organizaciones tienen una crisis de sostener a las personas en sus organizaciones, incluso porque le sale un número, ¿no? Sale plata cada vez que la gente entra y sale, la tengo que volver a capacitar, tengo que gastar plata con una consultora para que la contrate, le tengo que hacer el onboarding, tengo que hacer un montón de cosas que me genera dinero. Entonces, para no gastar más, inteligentemente se dan media vuelta y empiezan como a preguntar, ¿qué necesita la gente? Flexibilidad, más home office, le interesa otro tipo de cosas además del mundo del empleo, ¿no? Entonces, frente a la pregunta que vos me decís, para mí no hay transformación social o cultural dentro de una organización sin tomar decisiones en base a las personas, en base a quienes gestionan, en base a la realidad de esa organización. Una misma empresa puede estar en África, puede estar en Argentina, en México, en Estados Unidos y va a estar inserta en una realidad de personas que trabajan ahí muy diferentes. Creo que lo primero que hay que pensar es que en el rol de la administración es muy importante entender lo que se denomina cultura organizacional, como que si uno no encuentra ese sentido, lo único que va a hacer es un administrativo, ¿no? Pero creo que el gran desafío del rol de los administradores es entender que su rol puede ser súper interesante en tomar decisiones. Liliana, pues con esta última frase nos quedamos. Muchas gracias por esta charla, muchas gracias por compartir con todas y con todos tu experiencia. Bueno, pues en nombre de la comunidad académica del CUSEA y del Departamento de Administración, agradecemos enormemente tu participación. Y bueno, pues sin más, les invitamos a que continúen, a todas y todos que continúen con las actividades. Todavía tenemos un par de actividades más el día de hoy. Entonces, bueno, continuamos con estas transmisiones. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, pues A vos, recuerda que César, saludos a estaremos todos. invitando posteriormente. Gracias.